Antes de empezar mi exposición, quisiera agradecer a la organización la posibilidad de participar en esta mesa redonda. Para mí es importante, puesto que no siempre tenemos la oportunidad, los médicos del trabajo, de ofrecer la perspectiva desde nuestra especialidad de un tema o de una cuestión tan poliédrica como puede ser el dolor. El objetivo de mi exposición es explicarles o exponer cuáles son los principales retos gestores que tenemos en prevención de riesgos laborales a la hora de abordar el dolor musculoesquelético crónico. Lo más importante es que los trastornos musculoesqueléticos tienen un carácter multidimensional. Y esto es importante porque hace que en su gestión terapéutica tengamos que hacer un abordaje desde la perspectiva biopsicosocial. Y aquí, y en este sentido, y en este contexto, destaca especialmente como determinante social de salud la ocupación y, por tanto, se hace más relevante nuestro papel en esta gestión o en este manejo clínico de los procesos. Además, en relación con el ámbito laboral, es realmente relevante abordar este amplio espectro de patologías caracterizadas por dolor, fundamentalmente, que es lo que nos va o qué es lo que nos trae a estas jornadas, y también por limitación funcional. En este sentido también señalar el aumento importante del número de trabajadores afectados por traumatismos musculoesqueléticos en Europa, que crece de forma creciente y que tiene impacto no solamente en salud pública, sino también impacto económico. Más allá del impacto individual que el dolor crónico musculoesquelético puede tener en un trabajador, realmente es relevante el impacto que tiene en la sociedad por el consumo de recursos sanitarios y también por por la cantidad, por el impacto que tiene, el impacto socioeconómico derivado de las incapacidades laborales. Por todo ello, la prevención de riesgos laborales, especialmente la identificación, la eliminación y el control de los riesgos laborales que son capaces de generar estos trastornos musculoesqueléticos, es tan relevante, así como lo es también la promoción de la salud en los lugares de trabajo, que ocupa también mucha parte de nuestra actividad, porque sin duda alguna el ámbito laboral es un escenario privilegiado para reducir la carga de enfermedad, por sus dimensiones, por el conocimiento del colectivo y por otra serie de cuestiones que abordaremos a lo largo de la exposición. Antes de plantearles cuáles son, desde mi punto de vista, los principales retos gestores que tenemos en relación al manejo del dolor crónico musculoesquelético, quería dar algunas cifras pocas, pero que nos sirvan un poco para contextualizar la situación. Lo primero que querría destacar es que no existen ni estudios ni estadísticas oficiales que contemplen el dolor musculoesquelético crónico desde una perspectiva global en el ámbito laboral. Por tanto, para hacernos una idea del impacto que tienen estas patologías, lo que hacemos es inferir la presencia del dolor en las estadísticas oficiales que recogen las patologías laborales. En este sentido, en el contexto del accidente de trabajo, los últimos datos oficiales del 21 recogen que los accidentes de trabajo por sobreesfuerzo físico sobre el sistema musculoesquelético representan un porcentaje elevado. Concretamente, el año pasado supusieron el 41,4% de los accidentes de trabajo con baja y en jornada, lo cual es un número relevante que se repite además año tras año. La siguiente cifra o los siguientes datos que vamos a tener en consideración son los traumatismos musculoesqueléticos y, por tanto, el dolor que deriva de ellos en el contexto de la enfermedad profesional.
Les he traído los últimos datos oficiales que corresponden al informe anual de 2020 publicado en abril del 21. En el caso de la estadística de enfermedad profesional, el informe anual se publica cada año en abril, por tanto, los datos del 21 estarán publicados en abril del 22. Hay que tener en cuenta también que el año 20 fue un año de pandemia y esto también tuvo un impacto en la estadística. Bien, la gráfica representa el ranking, por llamarlo de alguna manera, de las enfermedades profesionales más frecuentes en nuestro país. Y quisiera resaltar la diferencia que hay entre el primer grupo más prevalente y el segundo. En nuestro país, la patología más prevalente es, perdón, la patología más prevalente son las enfermedades profesionales producidas por agentes físicos que constituyen el 85% de la patología profesional y en este sentido con mucha diferencia con el segundo grupo que sería la patología profesional producida por agentes biológicos. Dentro de este grupo de agentes físicos es donde se encuentran los traumatismos musculoesqueléticos. Fíjense, en este año tuvimos 18.400 enfermedades profesionales en nuestro país, de las cuales 15.000, más de 15.000, fueron traumatismos musculoesqueléticos. Por tanto, un 82% del total de estas enfermedades. Quisiera también darles datos con referencia a morbilidad percibida. En este caso, de dos encuestas. La primera de ellas, la encuesta nacional de condiciones de trabajo. Pues fíjense, el 46% de los trabajadores refieren haber padecido dolores de espalda, el 45% dolores musculares de hombro, de cuello o de extremidades superiores y un 33% dolor muscular de extremidades inferiores. Y esto también es un dato relevante que nos puede indicar impacto. Y por último, quería compartir con ustedes los datos que vienen de la encuesta europea de salud en España, de la última que se ha hecho, que la hace el Instituto Nacional de Estadística y que recoge en este caso y en esta tabla los problemas de salud más frecuentes en población adulta, considerando como tal aquella que tiene más 15 años o más, ¿no? En este sentido, los dolores lumbares representaron más del 13% de población y los dolores cervicales un 11,3%. Bien, todos estos datos nos han servido para dar contexto a la parte central, ¿no?, de esta exposición, que es compartir con ustedes lo que serían los retos más importantes. Para nosotros, el primer reto es el que aparece en la diapositiva, el dolor de causa laboral y las consecuencias del dolor, las consecuencias laborales que tiene el dolor. Porque es importante para nosotros identificar si la causa que tiene ese dolor crónico musculoesquelético es laboral o no. Porque tiene trascendencia y tiene trascendencia fundamentalmente para el trabajador. La diferenciación entre contingencias comunes, que sería el origen extralaboral, con las contingencias profesionales, que sería el origen laboral, bien por accidente de trabajo o bien por enfermedad profesional, es muy importante. Es una diferenciación que trasciende el plano puramente conceptual porque se traduce en un régimen jurídico diferenciado para las contingencias profesionales. Y esto tiene una enorme relevancia para el trabajador porque percibe prestaciones sanitarias y económicas diferentes. Y la segunda cuestión son las consecuencias que tiene ese dolor crónico musculoesquelético en el trabajo. Existen estudios que refieren o que señalan que un trabajador que padece dolor crónico musculoesquelético tiene mayor probabilidad de sufrir un accidente de trabajo. Esa situación de dolor condiciona también su aptitud laboral, con todas las repercusiones que esto también puede tener.
Tiene repercusión sobre la productividad laboral porque va a generar o genera en ocasiones un mayor absentismo, supone un incremento de los costes sociolaborales, por lo que hemos comentado y comentaremos también con mayor profundidad de la incapacidad laboral, y también supone muchas veces un aumento y un empeoramiento del clima laboral. Muchas veces el trabajador con un dolor musculoesquelético crónico no es bien comprendido por el resto de trabajadores que no consiguen conocer o comprender el impacto o la dimensión que ese dolor puede tener en ese trabajador y, por tanto, la repercusión que ese dolor puede tener en las tareas que el trabajador realiza. Bien, el segundo reto al que nos enfrentamos es la valoración del dolor incapacitante. Para nosotros esto es una cuestión tremendamente compleja. ¿Por qué? Por la subjetividad que tiene el dolor, porque muchas veces los signos externos del dolor no se corresponden con su dimensión y nos resulta, por tanto, difícil valorarla. Tenemos que tener en cuenta además que el dolor es una de las principales causas de incapacidad temporal, tanto de incapacidad temporal por contingencias comunes como de incapacidad temporal por contingencias profesionales. Bien, hasta ahora hemos hablado más de aspectos prestacionales, de medicina del trabajo evaluadora. Ahora vamos a meternos de lleno en lo que es la gestión preventiva del dolor. Nuestro objetivo como prevencionistas, ¿no? Es reducir los traumatismos musculoesqueléticos en el ámbito laboral. Ese es nuestro objetivo. Por tanto, si conseguimos reducir los traumatismos musculoesqueléticos en el ámbito del trabajo, lo que vamos a conseguir es reducir ese dolor, tanto el dolor crónico como el dolor más agudo, ¿no? Bien, cuando hacemos una valoración del dolor musculoesquelético crónico en uno de nuestros trabajadores, tenemos por tanto en consideración cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico y por tanto con el manejo clínico, pero es imprescindible que tengamos en cuenta cuestiones que tienen que ver con si ese dolor o si ese proceso tiene o no relación laboral. Por un lado, para valorar la etiología de lo que ya hemos hablado, pero por otro lado, también para tener en cuenta esa adaptación del puesto de trabajo si fuese necesaria. Es decir, tiene que confluir la valoración de la capacidad del trabajador, de las capacidades del trabajador, con los requerimientos de su puesto de trabajo. Además, la propia normativa de prevención contempla una situación importante que quería también compartir, que es el concepto de trabajador especialmente sensible. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que un trabajador especialmente sensible es aquel que por sus características personales, por su estado biológico conocido, por el reconocimiento de una situación de discapacidad, es más vulnerable a los riesgos que tiene en su puesto de trabajo. Y esto es muy relevante en el caso que nos ocupa, es decir, un trabajador que tiene dolor musculoesquelético crónico puede ser considerado un trabajador especialmente sensible. Esta consideración nos permite adaptar el puesto de trabajo de forma que los requerimientos de ese puesto se adapten en la medida de lo posible a esa situación que el dolor crónico causa en el trabajador, o incluso nos abre la vía del cambio de puesto de trabajo cuando no es posible adaptarlo o cuando ese dolor crónico impide realizar las tareas fundamentales de ese puesto de trabajo. El último reto que quería compartir con ustedes es la reincorporación laboral, que también se va a tratar en esta mesa, ¿no? de estas jornadas. La reincorporación laboral es esencial. Em, Cuando hablamos de un sistema de protección, como es nuestro sistema de protección de seguridad social, es imprescindible que haya políticas de retorno al trabajo, ¿no? Y además
de constituir un pilar fundamental, esas políticas de retorno al trabajo han de ser efectivas, continuadas y saludables. Para terminar, quería mencionar dos cuestiones, ¿no?, que afectan en realidad a todos estos retos porque son transversales. Una cuestión que cada vez más tiene trascendencia y tiene importancia es el envejecimiento de la población trabajadora. El hecho de que la población trabajadora envejezca está directamente relacionado con la prevalencia de patología crónica. Y la última cuestión que quería comentar es esta, ¿no? Este engranaje. Hemos estado hablando de políticas, ¿no?, de políticas que están en el mundo de las condiciones de trabajo y de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Pero si se dan cuenta, a lo largo de mi intervención, he estado mezclando políticas que tienen que ver con el sistema de salud y, por tanto, con la salud pública y, por tanto, con las políticas que se establecen en el Ministerio de Sanidad e incluso en las consejerías de sanidad que tienen transferidas las competencias en esta materia en las comunidades autónomas. Pero luego he hablado también de seguridad social y he hablado de contingencia, ¿no?, y he hablado de prestaciones económicas y sanitarias, etcétera, etcétera. No olvidemos que este campo de la política de seguridad social está en el ámbito de las mutuas colaboradoras con la seguridad social, de las entidades gestoras y, por tanto, del Ministerio de Seguridad Social. Y también hemos hablado a lo largo de la exposición de políticas preventivas, de gestión preventiva. Y esto está dentro de la política preventiva y, por tanto, dentro del Ministerio de Trabajo. Es decir, hay cuestiones que afectan a un trabajador, a los trabajadores como colectivo, a las empresas, que en realidad están soportadas por sistemas que organizacionalmente e incluso normativamente son extraordinariamente distintos, ¿no? Entonces, cualquier estrategia o cualquier política que queramos desarrollar en nuestro país en relación a los traumatismos musculoesqueléticos, al dolor que se deriva de ellos o a cualquier otro tema de salud, pasa por establecer estrategias de colaboración y de coordinación, porque si no, corremos el riesgo de mirar o de enfocar el problema solamente desde un ámbito, sin tener en cuenta todo el impacto sociolaboral, que en este caso tiene el carácter multidimensional que tienen los traumatismos musculoesqueléticos y, en concreto, el dolor crónico que puede derivar de ellos. Muchas gracias.